estudiantes. Seguimos con antibióticos que van a intervenir en la formación de la pared. Ya habíamos visto beta-lactámicos. Vimos que estos beta-lactámicos están formados por 4 grandes grupos. Y ahorita vamos a ver de esos beta-lactámicos el otro grupo que también van a intervenir en la formación de la pared bacteriana. Entonces empezamos con el grupo de los inhibidores de la síntesis de monómeros de mureína. Aquí vamos a tener varios fármacos. Uno, o el primero que voy a mencionar, va a ser la fosfomicina. La fosfomicina es un fármaco relativamente nuevo, el cual va a inhibir una enzima que es la enolpiruvato transferasa, que es fundamental para la síntesis de los monómeros de mureína. Esta fosfomicina es un fármaco bien interesante, solamente cubre gram negativos, especialmente E. coli, y por eso se utiliza mucho para infecciones del tracto urinario bajo. Su presentación es en un sobre en forma de gránulos y viene más por 3 gramos la presentación. Se da por vía oral y la dosificación para una paciente o un paciente con infección urinaria es simplemente una sola dosis de este sobre que se disuelve en agua. Se han visto ya varios mecanismos de resistencia, por lo tanto pues hay que mirar la sensibilidad que tenga la bacteria hacia la fosfomicina. En cuanto a las reacciones adversas, las más comunes son gastrointestinales, que pueden ir desde un disconfort, puede producir dispepsia, diarrea, náuseas y puede producir cefalea. Pero en general digamos que es un fármaco bien tolerado y que es muy fácil de manejar por ser una sola dosis, no está en el POS y es pues más o menos costoso. El siguiente fármaco que vamos a ver es la cicloserina. Es un fármaco también reciente, pues relativamente reciente. Esta cicloserina es un fármaco muy utilizado para tuberculosis resistente a los antibióticos convencionales. El mecanismo de acción es que también nos va a inhibir una enzima que es la alanino-racemasa, la cual va a unirse de manera covalente, evitando la conversión de L-alanina a D-alanina, que es esta unión o esa transformación para que se dé la formación de los monómeros, pues obviamente se va a impedir, por lo tanto pues va a atacar la bacteria. Es un fármaco que hay que tener en cuenta, sobre todo en pacientes que tengan alguna alteración neuropsiquiátrica o que estén tomando medicamentos neuropsiquiátricos, pacientes que tengan nefropatía o pacientes que sean alcohólicos, porque pues presenta una toxicidad importante. En cuanto a las reacciones adversas, están las neuropatías periféricas. Por eso se debe suplementar a todo paciente que se le está dando cicloserina, piridoxina, para mitigar esa neuropatía periférica. Puede presentar convulsiones y pueden hasta presentar crisis de psicosis. Hay que tener en cuenta también que tiene interacciones negativas farmacológicas con el alcohol, no se debe consumir por su toxicidad. Y también 2 fármacos que se utilizan en tuberculosis, como es la isoniazida y la etionamida, porque aumenta la toxicidad de la cicloserina, produciendo pues daño hepático, daño renal, y pues es importante tener en cuenta cuando se está prescribiendo este fármaco en pacientes. Siguiente fármaco va a ser bacitracina, es un antibiótico tópico, es muy bueno. No se da por vía oral porque es sumamente tóxico, especialmente nefrotóxico, pero en algunas ocasiones lo han dado por vía oral cuando se necesita descontaminar toda la parte intestinal porque se va a llevar a una cirugía colorectal, pero es pocas veces utilizado. Es un fármaco que no se va a absorber a nivel intestinal y pues tiene una cierta toxicidad, por eso solamente se va a utilizar de manera
tópica y se utiliza para infecciones cutáneas. Esta va a inhibir un transportador fundamental también para llevar todo lo necesario para la formación de mureína, y pues al inhibir ese transportador no se va a presentar. Se ha demostrado toxicidad renal, neurológica y de médula ósea. Por esta razón pues no se da sistémico y pues solamente existe vía tópica. Por último, son los inhibidores de la polimerización de la mureína. En este grupo, el más importante o el representante de todo este grupo va a ser vancomicina, que se los mencioné en la clase de los betalactámicos cuando estábamos viendo penicilinas y estábamos viendo las que eran especializadas con Staphylococcus aureus. Ya habíamos dicho que cuando el Staphylococcus aureus podía o que era sensible, por ejemplo, a oxacilina, pues se hablaba que era un Staphylococcus aureus oxacilino sensible o meticilino sensible. Pero a pesar de que hay esta especialización de estos de este grupo de fármacos, sabemos que ya existe en este grupo de penicilinas resistencias. Entonces, cuando se encuentra un fármaco que es resistente a la oxacilina o a alguno de estos grupos de especializados para estafilococo, se le llama estafilococo meticilino resistente. Y aquí la vancomicina va a ser el siguiente escalón cuando tenemos este tipo de estafilococo. La vancomicina sirve también para tratamiento de clostridium difficile. Pues tiene una gran actividad bactericida y va a actuar especialmente contra bacilos gram positivos y cocos gram positivos. El mecanismo de acción es que nos va a inhibir la polimerización del peptidoglicano y por lo tanto pues no se va a dar la formación de la pared. La vancomicina solamente existe vía endovenosa y hay que tener unos controles importantes al aplicar la vancomicina. Lo primero es que la vancomicina se debe aplicar endovenosa de manera lenta, porque puede producir algo que se llama el síndrome del hombre rojo, que es cuando se introduce la vancomicina y puede producir una gran liberación de histamina, y esto conlleva a que el paciente pues se ponga rojo. Entonces lo importante es darlo diluido y lentamente. Lo segundo es que este fármaco tiene unas reacciones adversas importantes. La primera es que puede producir nefrotoxicidad y ototoxicidad. Entonces hay que estar pendiente sobre todo de la función renal del paciente, así que se van a tomar exámenes de función renal antes, durante y después del tratamiento para pues estar haciendo un seguimiento. Si el paciente llega a tener alguna disfunción renal, se debe mirar para disminuir o ajustar la dosis. Entonces la dosis, por ejemplo, puede ser la misma, pero lo que se hace es que no se va a dar, por ejemplo, cada 12 horas, sino cada 24, cada 72 horas, dependiendo de el daño renal que presente el paciente. También puede presentar fiebre. Hay varios reportes de reacciones de hipersensibilidad, por lo tanto hay que tener en cuenta esto, y puede producir neutropenia. Entonces, pacientes que se les aplica vancomicina en general deben de estar vigilados, ojalá hospitalizados, haciéndoles un control de hemograma y de por lo menos de función renal. Cuando ya el estafilococo es resistente a vancomicina es cuando pensamos, por ejemplo, en cefalosporinas de quinta generación que vimos la vez pasada. Los usos de este antibiótico, pues ya les había dicho que especialmente en infecciones por estafilococo resistente a meticilina, se utiliza especialmente para infecciones graves y que pues que realmente el paciente requiera un fármaco de esta índole y que pues obviamente no tengamos otra opción de antibiótico. Entonces aquí terminamos toda la parte de antibióticos que van a tener actividad a nivel de pared. Mil gracias.